Contreras fundó el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Siempre he estado inmerso en empresas de familia y veía las dinámicas de mucho conflicto, de una autodestrucción. Ha trabajado con más de 2,000 empresas en la institucionalización y en la implementación de mejores prácticas de procesos de gobierno corporativo. Había gente que se desgarraba con la estrategia, ¿no? Con el tema de la planeación estratégica, otras con la tecnología de la información y la ciberseguridad y todo aislado. Entonces yo decía, si le quisiéramos dar orden, ¿por dónde priorizas, no? Eso no fue lo más importante de la conversación. Hablamos de empresarios que no quieren dejar el control. Pero ya explota cuando llega el hijo a tomar posición y el papá no quiere porque trae el Nintendo, ¿no? ¿Ese es mío? ¿Sí me explicó? O sea, ¿cómo te lo... Nada más platícame, ¿no? ¿Con qué derecho? De hijos de empresarios que con más de 50 años no han heredado nada. Me decía el hijo más grande, Ángel, es que no tengo nada. Mi papá sí, mi papá tiene un montón de activos, la empresa. Yo nada, a mis 50 años, nada. Y de empresas que se están deshaciendo por dentro, aunque por fuera todo se vea bien. Aparte, si le sumamos que no es un hijo, son varios, y empiezan a pelearse entre ellos, tenemos guerras internas en las compañías. Hablamos de cambios verdaderos, de familias que vuelven a hablarse y de líderes que logran dejar que sus empresas caminen por sí solas. Y pasar de la informalidad que estamos platicando, de prueba y error y yo solito, a un altamente profesional y organizado. Me dijo cosas que me confrontaron. Y si tú tienes una empresa o estás por heredar alguna o simplemente no quieres que todo se vaya a la basura porque un día faltes, este podcast no es para ti, es para ti y todos los que vienen detrás. ¿Qué hace que una empresa no solo sobreviva, sino que además te transforme, te inspire y te deje huella? Y el día de hoy tenemos aquí como invitado a una persona que tiene este propósito de transformar las empresas desde adentro, de cambiar su cultura. Y aquí está con nosotros Ángel Contreras, fundador del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, que no solamente es catedrático y fundador del instituto, sino que también es un activista, yo diría, del cambio organizacional, ¿no? Es un perfil tuyo que combina, sí, la parte, llamémoslo como yo le llamo, técnica funcional, esta estructura que tenemos que tener, la innovación, pero también una causa emocional que tienes muy profunda, que es hacer este cambio interno a las empresas, de su cultura, de la forma en cómo operan y de la forma como inspiran a los que están en ellas. Bienvenido, muchas gracias nuevamente a este podcast, Ángel. No, gracias a ti, Marce, y pues un honor participar en este proyecto que también inspira y pretende generar un liderazgo innovador en Exacto. Todos tus seguidores. Entonces, pues aquí me tienes. Muchas para gracias. Compartir la experiencia, lo poquito que hemos caminado. Lo poquito, muy bien. Vamos viendo que es poquito para ti. Muchas gracias. ¿Cómo nace la idea de fundar el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas? Es interesante esto porque hace unos días platicaba con una de nuestros coaches que tenemos en el instituto, con la doctora María Eugenia García Casabianca, y le hice esa pregunta: ¿por qué trabajamos en estas causas que a veces nos desgastan y es difícil contenerlos, ¿no? Y de repente frustrante porque te vas encontrando pequeños obstáculos que no nos dejan caminar tan rápido, como es incluso el económico. El tema económico para darle sostenibilidad a estos proyectos, porque son causas. Yo no me dedico al instituto, yo tengo proyectos adicionales y a veces hay que desviar recursos para contener Entonces yo le decía, ¿por qué? Y me dice, porque es algo natural, es un tema humano, al que le duele le toca. Entonces, así como a ti te duele que no haya cultura y que las empresas fallezcan en sus cortas etapas y te preocupa el conflicto entre los socios y entre las familias, a mí me preocupa el cáncer y yo trabajo con niños que están en esos temas. Entonces, pues es eso. Y esto nos lleva también a la reflexión que no tenemos por qué corresponsabilizar a otros de lo que nos toca. Claro. Y eso también me dio mucha claridad porque me frustraba. ¿Por qué no hay apoyos? ¿Por qué no se suman? No, pues porque no les duele, ¿sí me explico? Entonces, de nuestro trabajo es encontrar esa gente que sea empática con lo que estamos trabajando y sobre esa base, ¿no? Con ellos hay que hacer el equipo. ¿Qué es lo que principalmente te dolía cuando veías esas empresas? ¿Qué era eso que decías,
La dinámica. Siempre he estado inmerso en empresas de familia y veía las dinámicas que había de mucho conflicto, de una autodestrucción, y eso generaba mucha incertidumbre para todos los que estábamos alrededor. Por otro lado, en todos los foros que yo participaba a nivel profesional o empresarial, se hablaba de mejores prácticas siempre, en todos. Pero yo no tenía claro, ni cuáles eran, ni en qué orden. Ok. O sea, las iba descubriendo y hablamos de un concepto, nada más por poner en un ejemplo. Temas de fraude y corrupción corporativo, que es algo que duele mucho a las empresas. Y o sea, sale, y eso es una mejor práctica, el combatirla, pero cómo, las fórmulas. Pero por otro lado, había gente que se desgarraba con la estrategia, ¿no? Con el tema de la planeación estratégica, y otras con la tecnología de la información y la ciberseguridad y todo aislado. Entonces yo decía, si le quisiéramos dar orden, ¿por dónde priorizas, no? Entonces nace con esa idea el instituto de investigar e integrar en dónde están las mejores prácticas para poderles dar un orden. Y fue muy interesante que nace esta asociación civil en el 2009, y el primer proyecto que ponemos en marcha es el Centro de Investigación. Muy empírico, a prueba y error y sin tanto rigor metodológico, pero con un objetivo muy claro: explorar. Entonces, ¿qué países están más desarrollados en estos temas? ¿Qué modelos? Y empezamos a encontrar, el que busca encuentra, dicen. Entonces, encontramos esta referencia. Y apenas después de 15 años está ya naciendo el reporte integrado del instituto, donde ya están documentadas. Ya las teníamos identificadas, las empezamos a promover, pero apenas se están documentando en este año y ya se están socializando. Es decir, ya tenemos incluso por escrito esas 11 prácticas que marcan los desafíos empresariales. Los pilares, vamos a decir. Los 11. ¿Y qué hubiera pasado si no se hace nada? Es que yo lo mido desde mi círculo de influencia y yo vivo enamorado de los cambios que se generan. El ver que dos hermanos peleaban frontalmente y hoy se respetan y se van a cenar juntos para hablar de nada. Es decir, no hay un tema específico que tengan que resolver, sino porque les dio la tarea de ir a platicar qué le duele uno al otro. Es bien satisfactorio. O sea, y eso me llena. Y esos pequeños cambios son los que yo veo. Sí, bueno, no son pequeños, ¿no? O sea, y papás que ya ven a los hijos y ven el estrés que les generan a los hijos, el que vean la grandeza, ¿no? Esa mirada enaltecida que tienen de ellos, y los comprendan y los dejen de maltratar porque me los minimizan. Fíjate. Sí, o les quieren cobrar las rodillas raspadas, ¿no? Todo lo que sufrieron se los quieren cobrar. Y el respetar eso, y el verlos convivir y tener diálogo es muy satisfactorio. Y esos son los cambios, sí. La paz principalmente. Sí, totalmente. Y creo que el más importante, que sí siento que ahí ya empezamos a medir, es porque tuve una pequeña anécdota con un exsecretario de Desarrollo Económico que invitamos en las primeras sesiones del instituto. Y me dijo, a ver, Ángel, ¿cuántas empresas tenemos impactadas con todo esto que estamos promoviendo? Y yo decía, no, pues ninguna. O sea, no. Apenas vamos empezando y estamos generando cultura. Hoy sí tenemos información. Hoy sí te puedo decir que por lo menos tenemos un listado de casi 2,000 que ya traen en el radar el tema de la sucesión. Ya crearon conciencia que tienen que trascender. No por mantener un patrimonio personal, sino por el impacto social que están generando. ¿Y qué ha sido quizás lo más difícil de institucionalizar al instituto? No, yo creo que va a ser lo más retador y lo que siempre está pospuesto. Porque cuando me preguntan eso, ¿no? He tenido preguntas en los programas de formación. Oye, ¿ya tenemos gobierno corporativo en el instituto? Nació con eso. Pero con ese rigor con el que los estamos poniendo en las empresas, no. Nos supervisan, nos cuestionan, pero
el mostrar estados financieros y todo, no es porque no queramos, sino porque da penita, ¿no? Que sea un proyecto chiquito comparado con todo el consejo que tengo de empresas muy grandes, corporativos de miles de millones de pesos que ven el estado financiero del instituto y creo que les da risa, es lo que dan de donativo. Pero ellos entienden y no lo exigen, ellos van más por el impacto. Y no distraemos al equipo del instituto, al equipo interno con números, sino con el impacto que estamos generando, con los indicadores, porque tenemos 3 líneas de atención. La corporativa, que es con la que nace, la bursátil, que la adoptamos porque el instituto tuvo un parteaguas a los 8 años de su fundación al momento de llegar a Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Y el darlo a conocer y el abrazarnos, ¿no? Y el sí querer impulsarnos y permitirnos acompañarlos en la generación de cultura bursátil fue muy trascendente para el instituto. Y al nacer Viva, que es la bolsa institucional, y nos ve junto a Grupo Bolsa, pues también se une a la causa. Y ese fue un parteaguas. Entonces, ese compromiso se formalizó y se suma como segunda línea de atención, generar cultura bursátil. Queremos más empresas públicas. Y por otro lado, la tercera línea que estamos apenas impulsando y que es un compromiso, sobre todo de las nuevas generaciones. Por aquí te tocó conocer a mi hija Gala y está apoyándome en esa parte. Es trabajar en la tercera línea de atención del instituto, que es la cultura emprendedora. Queremos más empresas. Entonces necesitamos acompañar a los emprendedores y hay proyectos específicos como el generar el primer marco de referencia para el emprendimiento sobre mejores prácticas. Pero tenemos que tropicalizarlas porque no es lo mismo implementar un consejo de administración para una empresa que para un proyecto. Pero queremos que nazcan con este ADN ya de mejores prácticas para que puedan consolidar sus proyectos a largo plazo. Y en el camino, incluirles consejeros que los van a mentorear y que les van a acotar la brecha de aprendizaje. Y como su base va a ser mucho más sólida, mucho más rápido que si fueran solos. Yo estoy seguro porque, por ejemplo, el tener gente experta, sí, ya experimentada como nuestro banco. Tenemos un Banco Nacional de Consejeros dispuestísimos a apostarle a esos proyectos y a trabajar pro bono con los chavos. Entonces imagínate capitalizar toda experiencia. Porque tú lo sabes, dice un adagio ahí, el que aprende de sus errores es inteligente. Pero el que aprende de los errores de otros es sabio. Sí, claro. Entonces, eso queremos, que sus proyectos estén acompañados, estén cobijados. Y ¿por qué no? En el camino estoy seguro que si me gusta tu proyecto, te vinculo con mis contactos y va el celular, van los contactos del celular a abrir puertas y a acotar. Pero sí tiene que estar muy cerca los consejeros y muy abiertos los emprendedores. Ahorita que hablabas justo de cómo has ido tú poco a poco institucionalizando, ahora sí que al instituto, hablabas o más bien, decías el tema económico. Entonces digo, ¿cómo haces para equilibrar la sostenibilidad económica en una causa tan noble? Sí. O sea, no es fácil. No. De verdad ha sido totalmente desafiante. Porque sí me he cuestionado hasta qué punto ha sido un aferrarse y obsesionarse y sacrificar temas personales por sostener un proyecto. Lo que sí te puedo decir, y un día lo platiqué abiertamente con mi hija, con Gala, que sí valía la pena el haberla incluso sacrificado económicamente con no tener una casa, ¿no? No tener una casa propia por estar sosteniendo un proyecto tan costoso. Porque el tiraje de la revista llegó a tener 12,000 ejemplares circulando a nivel nacional. Entonces, no es sencillo. Y además porque
sabíamos que había un periodo de inversión muy fuerte en lo que se posiciona un proyecto. Porque cuando llegas a los departamentos de mercadotecnia te miden impactos y pasa long y un montón de cosas que no los tienes en un proyecto de inicio. Y que en México tenemos muy poca cultura de apoyo al emprendimiento. Y este era un proyecto de emprendimiento. ¿Sí? Entonces, sí le llegué a preguntar y sin dudar me dijo que sí. Que por supuesto que valía la pena y que no importaba. ¿Cómo mantienes esa pasión? Creo que con los resultados, lo que tú vas viendo. Y es una fórmula que me ha resultado como... Soy muy apasionado en lo que hago y pues me motiva, me emociona, me mete en los proyectos y eso ha sido. Yo digo, yo no trabajo, yo no hago cosas por hacer, sino por la pasión. Y eso es muy gratificante. Te da vida y tú das vida, ¿no? Pues es algo metafísica, ¿no? Recíproco. Sí. Y eso creo que ha sido la fórmula, ¿eh? Porque todo lo que hago me apasiona, me gusta. Yo nunca voy a hacer algo que no quiera, ¿no? Que no me guste. Entonces, pues eso me da mucha fortaleza y nos ha hecho recomponer o adaptar el modelo porque lo que se concibió nunca fue, ¿eh? Se fue adaptando y sí creo que en un principio yo hablaba que era un proyecto sí que fue totalmente adaptable. Después hablé de resiliencia, era un proyecto muy resiliente porque fue muy golpeado, muy criticado, muy juzgado. Porque decían, ¿pero cómo? ¿Pero quién te avala? ¿Por qué haces eso? ¿Y tú ¿Por qué quién certificas? ¿Sí? ¿Quién te certifica a ti para que tú puedas certificar? Entonces fue un ataque constante. Pero como todo evoluciona y nuestra resiliencia evolucionó. Hoy sí presumo que es un proyecto antifrágil porque capitalizó toda esa adversidad y hoy somos un proyecto muy sólido, con mucha pasión, con mucho compromiso, con mucha gente que está conteniendo. O sea, empresas como, te comento, Grupo Bolsa, como el Bolsa Institucional de Valores, que ahí están, una calificadora, la calificadora más posicionada en México, HR Rating, ahí está con nosotros. Y bueno, muy contento porque hemos blindado a los egresados, sus empresas. Entonces se ha hecho una comunidad muy fuerte y muy bonita. Una muy comunidad, ¿no? Yo creo que eso es lo justo, ¿no? La comunidad. Sí, o sea, cómo la comunidad misma te viene a traer pues vida, te viene pasión y te inyecta y te reinyecta todo lo que vas haciendo, ¿no? Y yo no me cansaré. Cada que me paro, de repente soy el primero que abre los programas porque siempre como que quiero asegurar que se entienda qué busca la gente, ¿sí? O qué va a esperar de lo que le vamos a ofrecer. Y no me canso de agradecerles porque gracias por confiar en nosotros y que su formación, que es tan importante, nos la deleguen, ¿no? Entonces no me canso de agradecerles y de estar a disposición de aclarar, de compartir. De contribuir. Y eso la gente lo recibe y lo agradece. Y creo que fidelidad. Seguro porque sienten esa contribución. Pero fíjate, para todos aquellos que nos están viendo ahorita, ¿qué es lo que tú podrías pensar o has observado en tantos años que desordena más a las empresas? Es interesante esto. Hacemos empresas codependientes. De ahí viene el desorden, ¿sí? Porque la empresa nace con una estructura solar, ¿sí? Yo soy la empresa. Entonces todo gira alrededor de mí. Es algo natural. Yo no puedo contratarte como experta en un área ni al señor. Yo voy haciendo lo que puedo. Eso hace que pues necesite control de lo que se está haciendo. Conforme esa idea, ese producto se va posicionando, ya empiezo a pensar quién me ayuda. Entonces integro al contador, pero le digo qué hacer. ¿Cómo necesito el reporte? ¿Eh? No es las normas de información financieras. Que la NIF que me dice, no, le defino yo mi reporte contable que necesito. Y mi reporte de costos, ¿cómo? ¿Qué le sumo y qué le resto? Y entra alguien de mercadotecnia porque ya quiero cambiar la imagen del producto, pero le quiero definir el color, le quiero decir cómo hacer las cosas. Entonces, así vaya creciendo y vaya integrando gente,
la hago codependiente porque al principio se defender. No, espérate, si no, a ver, no. Aquí el que manda soy yo. Entonces empiezo a moldear el proyecto y la gente es noble. Está bien. Así es, así le estudié, así va a resultar, pero el proyecto es tuyo. Entonces van cediendo y se van adaptando a la visión del empresario, que puede ser muy buena o limitada, porque los seres humanos somos muy contagiosos. Entonces, o limitamos esa visión tan grande o la limitada, ¿no? La limitación. Entonces, pues eso crea el problema. El que tenemos ya de repente gente calificada, pero incapaz de tomar decisiones. Ya no pelea con el fundador. Ya se adapta. La fábula esta del elefante, ¿no? Sí. Que lo amarras desde chiquito, ya le quitas la cadena y el elefante ya nunca se va a ir, ¿no? Ya se va a quedar. Eso sucede. Porque aparte creamos fidelidad, somos cercanos a la gente, la enganchamos porque nos interesa, nos sirve de algo. Entonces, y fíjate que eso también es interesante. En México privilegiamos la lealtad como empresarios, no las competencias. Entonces tenemos mucha gente leal, pero muy competente. ¿Sí? Entonces, también eso impide el crecimiento, porque a veces esa necesidad de generar cambios, de transformar, frena con esa misma gente. Claro. Que tenemos empoderada, pero chiquita. Sí, porque si todo gira, como dices, solar, o sea, alrededor de ti, pues por más que te diré, claro, estratega, innovador y lo que seas tú, es limitado, eres tú nomás. No, bueno, es solo una persona. Pero ya explota cuando llega el hijo a tomar posición y el papá no quiere porque trae el Nintendo, no, ese es mío. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo te lo doy? Nada más platícame, ¿no? ¿Con qué derecho? Uh-huh. Entonces ya es el pleito del ego, de la posesión. Entonces sí son temas muy profundos que hay que trabajar, donde nos bota la cabeza porque las mejores prácticas se tienen que cimentar con temas de psicología profunda que va a corregir todos los temas de la condición humana, ¿no? Como la envidia, los celos, la rivalidad, la traición. Ahí vamos a trabajar. Ahí vamos a trabajar el ego. ¿Sí me explico? Esa posesión que te lleva a hacer a un lado al hijo, a minimizarlo, a crear un conflicto severo dentro de la organización. Y que obviamente impide la continuidad. Porque aparte, si le sumamos que no es un hijo, son varios, y empiezan a pelearse entre ellos, tenemos guerras internas en las compañías, no con el mercado. El mercado está esperando que nos aplaquemos, ¿no? Ahí cuando gusten. Sí, está esperando, pero la guerra está dentro. Está en el conflicto porque no nos vemos. O sea, no vemos a la empresa, nos vemos entre nosotros. ¿Quién puede? Porque también hay grandes confusiones. Se confunden con el derecho al patrimonio, con el de liderazgo. Quieren tomar decisiones. Y son dos cosas. Yo puedo ser el accionista, pero te dejo a ti, ¿no? Que hagas y deshagas. ¿Por qué voy a pelear? Si tú lo que quieres es ser el director y mandar, está bien. Tú manda y yo capitalizo utilidades. Eso cosa tan simple no se entiende, ¿no? Porque nos enseñaron que la tienda es de que en la tienda, entonces que tenemos que estar atrás del mostrador. Y no es así. Las mejores prácticas te permiten dejar de ser empleado de tu negocio. Me suena súper interesante eso que estás diciendo, porque de alguna manera cuando uno escucha la palabra institucionalización, sí, se siente algo frío. Claro. Y lo que tú me estás diciendo es totalmente lo contrario. No. O sea, la parte, llamémosle pragmática, de las metodologías y las prácticas en sí son quizás más estructuradas, ¿no? Pero lo que tú me estás diciendo no es hablar de una metodología. No. Es un cambio profundo en la empresa. Profundo. Incluso hace unos años, 2 añitos, en nuestro congreso anual que hicimos por primera vez en la Bolsa Mexicana de Valores, abordamos el tema de sucesión. Y hasta ellos estaban impactados de escuchar el mensaje de lo que representa la sucesión. Porque no sé para ti qué represente, pero, o sea, es un sinónimo de muerte, de desprender, de duelo. Es algo que no quisiéramos. ¿Sí me explico? No quisiéramos pensar. Pero es algo de lo más gratificante
porque la sucesión es el darte cuenta que alguien viene detrás a continuar el legado. Y es algo muy gratificante, porque hay mucha gente que va en sentido contrario, haciendo todo para que no haya nadie atrás. Y lo quita, ¿no? Lo quita. Le estorba. Los hijos, todo. Los colaboradores le estorban. Entonces es algo muy gratificante porque es darte cuenta que alguien va a continuar el legado. Todo lo que tú creaste y construiste no se acaba cuando te sepulten, pues. No se sepulta contigo. Claro. Y la institucionalización, si la quieres ver fría, tampoco es tanto. Si la quieres ver en un tema literal definida, es también bien interesante porque institucionalizar representa el compromiso que tienes como accionista de transformar tu empresa y pasar de la informalidad que estamos platicando, de prueba y error y yo solito, a un altamente profesional y organizado, en donde lo único que perseguimos es la continuidad y la trascendencia. Y se acaba. Ese es institucionalizar. Fíjate, ¿y qué es lo que tú has observado de aquellos empresarios o cómo les ha cambiado la vida a aquellos empresarios que se han comprometido justo con esta transformación? Te puedo decir de un caso que son muy expresivos. Hay quien lo va viviendo y como si es un duelo. Es un desprendimiento, cada quien lo vive como quiere, pero tengo una familia que ha sido, y sobre todo un ingeniero, que es súper expresivo. Y no lo era, ¿eh? Frío como el viento. Cuando llegamos frío y hablaba poco y después lloraba, me agradecía. Y bueno, me decía que se sentía liberado, que no sabía cómo hacerlo. Veía los conflictos entre los hijos y menos se animaba a hacerse a un lado. Me decía, me sentía pasmado y con ganas de que no hubiera existido. No se podía morir. Sí, decía, hoy ya me siento liberado. Incluso ahí quiero centrarme. Me dijo, y estoy listo para hacer las donaciones. Vamos a hacer la donación. No va a quedar para cuando yo fallezca. Vamos a hacerlo de una vez. Y la esposa, ay, me da mucho gusto, vamos a hacerlo. Y recuerdo que el notario le dijo, no pueden hacer eso. Porque las historias y que los despojos y los hijos son ingratos. No, aquí no hay hijos ingratos. Aquí hay hijos conscientes que no va a pasar eso. No, pero es que no pueden. Por lo menos quédense con estos activos. Está bien si quieres estar tranquilo, le decía al notario. Pero nosotros estamos tranquilos. Y además vamos a tener el usufructo, pero todo se tiene que donar ya. Entonces, o sea, eso es muy gratificante. Porque en esa misma familia, un año antes me decía el hijo más grande, Ángel, es que no tengo nada. Mi papá sí, mi papá tiene un montón de activos, la empresa. Yo nada, a mis 50 años, nada. Me he enfocado a trabajarle. Soy su principal empleado, pero no tengo absolutamente nada. Ya quiero irme y hacer patrimonio, mis hijos. Decía, ¿qué les voy a heredar? Entonces, al añito, cuando reciben todo, y ya era para ellos, pero no lo veían, porque no nos apropiamos los proyectos. Y ese es el trabajo más importante de la institucionalización, que los sucesores se lo apropien y lo hagan suyo, para que sí pueda trascender, porque al final son ellos, o nos los vamos a llevar o se van a destruir. No. Entonces, pues ya tienes ahorita esa segunda generación capitalizada. Y predicas con el ejemplo. Sí. Ahora, la tercera ya lo vieron. Ya la vieron. Ya los nietos ya se están preparando. Ya tienen su consejo de sucesores preparándose. Porque el regalo no va gratis. Trae condición. Si no, se los vendemos, ¿no? Y que hagan lo que quieran. Pero no. Se les va a regalar. Entonces, lo más seguro es que ese regalo se les caiga. Eso es lo que todo el mundo le apuesta, ¿eh? Porque esa es la estadística y eso es lo común. Vamos a ver si son tan gallitos para sostenerlo, ¿no? Pero sí lleva reglas. No es gratis. Y las reglas son muy sencillas. Respeto entre ellos, coordinación, preparación, porque hay técnica, ¿sí? Técnica. Si no la saben, sí se les puede caer. ¿Qué diferencia hay entre los que tú has visto que son, no me gusta llamarlos así, pero para que se entienda el caso de éxito y de los que no? De hecho, también te voy a compartir algo. Me dice uno de mis consejeros que él
trabaja mucho con historias y dice, cuando uno empieza a contar historias es porque ya está envejeciendo. Y ya me dio miedo porque yo también platico con historias. Y te voy a decir algo. Cuando yo voy a cotizar una empresa que me están invitando a acompañarlos en estos procesos, y me preguntan, porque hay muchos muy agresivos que te dicen, a ver, historias de éxito, ¿no? ¿Con quién y cómo? ¿Con quién no se puede? Pero sí te puedo hablar de industrias, pero sí. Pero me encantaría platicarte las de no éxito, porque esas no están aquí en el brochure. Todas las de éxito, tú dime cuál y yo te puedo decir lo que pueda, pero todas las que ves ahí es porque han sido de éxito. Pero hay muchas que no aparecen y me gustaría. Porque si no estás listo, yo no quiero. No quiero perder mi tiempo ni hacértelo perder. Porque no con todos nos tenemos que relacionar, así como que, qué arrogante. No es eso, pero de verdad, llegas a un punto en el que yo no me puedo responsabilizar por el éxito de tu empresa. Esa es tu empresa y es tu bronca. Yo te voy a ayudar, nada más. Pero no me responsabilices. Porque si no quieres, no va a haber poder humano. Porque dentro de toda esta metodología está muy claro, Marce, que hay empresarios que no tienen conciencia de la sucesión, de la institucionalización y pues viven felices. De repente sí les preocupa, ¿y qué va a pasar si me muero? Pero se les olvida rápido. Entonces, y son los casos que sabemos que muere y se los llevan. En 3 meses empieza el colapso corporativo. Y como eso hay en empresas que de repente las vemos y desaparecen y surgen otras, ¿no? Porque surgen oportunidades de mercado que dejamos libre y la competencia crece. Pero cuando hay conciencia, a veces no hay actitud. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que juntar los dos ingredientes. Ser conscientes y tener la actitud para hacerlo. Y la actitud es, pero vas a soltarle Nintendo. ¿Sí me explico? Ponle fecha. Porque ya el hijo tiene 50 años o ¿cuánto más? Porque el otro está en la banca, ¿no? Esperando. Entonces ya es momento, definamos, pero ponle, no, es que ya yo traigo 2 años, sí, y van a ser otros 12. Sí. Eso es no tener la actitud, traes la conciencia, me voy, pero la actitud es ya. ¿Sí me explico? Y la tercera, que cuesta muchísimo, es comprometerte con legitimar a los sucesores. Porque ya le entregamos, hicimos una fiestota para ceder la batuta y oficialmente es el hijo. Pero seguimos yendo a la oficina, criticando porque ya no vamos a operar, pero sí a ver que no está bien barrido, que el pasto ya creció y pegamos de gritos y vamos al almacén y andamos y la gente sabe y viene y rodea, ¿no? Y es que no está haciendo. Entonces no se legitima. Los proveedores, los bancos, todos rodean al sucesor porque ahí nos siguen viendo. Entonces, a ver qué tan comprometidos están también de hacernos un lado y crear una oficinita, un family office por allá, donde no le hagamos sombra a los hijos y los dejemos ser y los acompañemos realmente en su empoderamiento, ¿no? Y sí, dejar que se estrellen un poquito. Pero si queremos seguirles solucionando, está la frustración. Como en la vida, ¿no? Ahí está la frustración. ¿Quiénes o por qué o en qué momento tendrían que buscar al instituto? Es interesante. Es una pregunta obligada que siempre me dicen. ¿En qué momento hay que entrar a estos procesos? Yo te voy a decir algo muy simple, que también me lo ha dicho la vida. Porque hay conceptos que para cotizar en bolsa cierto nivel de ingresos y de facturación y de utilidades en ejercicios. Un montón de requisitos interesantes. Pero para la institucionalización está súper simple. Si tu familia depende económicamente del proyecto, ya vas tarde. ¿Por qué? Porque la sucesión puede ser planeada y decir, sí, pues a mis 65 y todavía me faltan algunos. Pero esa garantía no la tienes, no la tiene nadie. Y puede ser en un ratito. ¿Sí me explico? Que nos llegue un infarto y se acabó. Y ahí está la... En pandemia tuve un caso en el que me llega la madre de familia con un niño de 18 años llorando. O sea, de lo juro que era desgarrador. Me decía, es que pues llegó la quincena, acabamos de sepultar a mi esposo de 42 años.
por el tema de la pandemia y pues no llegó la quincena. Entonces fui a la oficina y pues su socio del 5% me dijo que pues que necesitamos negociar el porcentaje. Entonces quiero que me des a ver cuánto le vamos a dar de acciones, pero ¿cuánto quiere? El 50%. Y si no, pues que va a renunciar. Entonces no sé qué hacer, Ángel. Y pues es el que opera, es el que sabe. Entonces, ¿qué me recomiendas? Y es que está complejo, ¿no? Porque si hubiéramos tenido la metodología, no sucede. El Consejo de Administración se activa, como sucede en Cemex, ¿no? Que se muere el director general, principal accionista y sin hijos, y no pasó absolutamente nada con el tema sucesorio, ¿no? Pero sin contención y sin controles y con un socio empoderado, ¿no? Yo le decía, no está sencillo, tenemos que... Y me decía el niño llorando, me decía, Ángel, yo estoy dispuesto a que me enseñes a operar. Si tú me acompañas, yo me dedico a la empresa. Pero mis hermanas no quiero que salgan de la escuela, decía. Tenemos que pagar la colegiatura. Wow. Y yo le entro, me decía, pero si tú me acompañas, y tú lo sabes, Marce, hay una gran brecha entre la consultoría y la operación. Somos un poquito teóricos y damos esa visión objetiva. Vemos dónde están los errores, los cuellos, pero operar y meterte es otra cosa. Los guamazos ya son otra cosa. O sea, yo lo veía y decía, ¿cómo le ayudo, no? Porque el niño lloraba, te lo juro que lloraba. Y me decía, ¿cómo vamos a tener el dinero? Hoy sí se puede decir qué pasó con esa familia. Ya están trabajando los dos. ¿Por qué se destruyó? No había quien hiciera la contención. Ese socio se llevó maquinaria, con créditos, obtuvo el financiamiento y los clientes ya los tenía. ¿Para qué quiere socia? Se acaparó el negocio. Sí. Entonces, también eso nos tenemos que poner bien buzos con quién nos asociamos, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de empresas de familia, pero las más peligrosas son las no familiares. A diferencia de qué se piensa, ¿eh? Porque se tiene un tabú que las empresas familiares son las más complicadas. No es cierto. Las no familiares. Porque si somos familia, hay lazos afectivos de sangre, hay mucha filosofía. Agradecimiento, honor al patrimonio, a los padres, muchas cosas. En una no familiar, no. El día que nos caiga, que me caiga duro o me hagas algo, la demanda va en la cara, ¿eh? Esa no nos detiene. Entonces empieza la destrucción, pero con todo, ¿eh? Entonces, porque no hay lazos afectivos. Los hubo por amistad muy diferentes a los de sangre, ¿eh? No, y las amistades se pierden. Totalmente. Entonces, sí hay un gran riesgo con las no familiares. Y los acuerdos son los mismos para las familiares y las no. Porque un socio, ¿no? Soy tu socio del 20 y mis hijos no saben que es el 20. Saben que tengo empresa y quieren entrar a dirigir, pero tú dices, pero ¿en qué momento los voy a dejar, no? Ah, pero mi papá también es socio. Sí, pero no es lo mismo el 80 con el 20, ¿no? Entonces necesitamos pactar. Necesitamos acordar. Y si eso no se resuelve, eso va a empezar a destruir, ¿eh? Porque yo te puedo decir, no, entonces, ¿qué chiste tiene? Si no le vamos a dar trabajo a mis hijos, ¿para qué queremos? ¿Sí? Porque ¿para qué quiero un negocio? Entonces no entendemos que un negocio, pues técnicamente se hace para generar utilidades, no empleo. Hay una gran diferencia. Totalmente. Y el modelo de gobierno corporativo, por ejemplo, eso te deja muy claro. ¿Cómo dejas de ser empleado tu negocio? O cómo puedes vacacionar sin pendiente. Sí, porque entonces siguen siendo esclavos, ¿no? Claro, porque delegas la operación, pero controlas. El control no se delega. Ese te toca como accionista. Pero no es del que tiene tienda que la atienda. El que tiene tienda la controla, no la atiende. La puede atender el tendero, pero no el dueño. No el empresario. ¿Cómo relacionas tú entonces? Bueno, yo creo que es muy claro, pero la institucionalización, la formalización con la parte de un buen liderazgo. Van súper ligados, ¿no? De hecho, fíjate que todo lo que es el ADN de un empresario que se cimenta mucho en los valores, lo ligo mucho con esas fórmulas de liderazgo. Por ejemplo, una fórmula interesante de liderazgo, estoy convencido que es esta adaptabilidad que tiene que haber en los proyectos, en esa flexibilidad
que de repente no está tan bien vista la palabra, pero es que el proyecto no tiene que seguir el rigor de la concepción, lo tenemos que ir adaptando a las necesidades que se van generando, tanto internas como de mercado. Y lo tenemos que ir moldeando. Y si traemos esa apertura, nos va bien. Vamos a ser buenos líderes empresarios, ¿no? El comprometernos, el compromiso también es súper interesante. Yo siempre lo he dicho, que gente que no se compromete con sus ideales, o sea, yo veo gente, por ejemplo, que llega a las 9 de la mañana y está buscando las 6. O sea, es impresionante cómo no se comprometen con ellos mismos, ¿no? De hacer lo que les guste, con lo que les apasione. Entonces, un buen líder tiene que ser súper comprometido, ¿no? Sí, porque no necesariamente ser el dueño en un momento dado te hace el líder. Totalmente. ¿No? Y entonces en ese proceso ustedes también hacen esa formación. Totalmente. Y otra que también tiene que ver mucho con el liderazgo es esa capacidad estratégica de análisis, pero con una visión estratégica que la tienes que aterrizar. ¿Sí me explico? Esa es, yo creo que otra fórmula de liderazgo que inspira, porque no solamente nos lleva a la ejecución del día a día, sino al ver más allá, ¿no? ¿A dónde vamos? Porque es interesante. De hecho, a mí me encanta un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, que cuando le pregunta Alicia al gato y le dice, oye, ¿qué camino tengo que tomar para salir de aquí? Porque ves que hay varios. Y le dice el gato, pues eso depende del lugar a donde quieras llegar. Exacto. Y le dice ella, no, de hecho el destino no importa tanto. Y el gato no se sorprende y dice, entonces el camino tampoco, tú dale. Claro. El que quieras. Claro. ¿No? Entonces un buen líder tiene que saber a dónde vamos, pero ahí está el reto, ¿eh? ¿Cómo les muestras algo que no existe, que está en tu cabeza, no? Fíjate que no sé si has escuchado esta teoría de las 3 cajas, que a mí me encanta, que es la caja del pasado, sí, la del presente y la del futuro. La del pasado es deshazte entonces hay una caja del pasado y deshazte de todo lo que ya no te sirve y toma lo que te sirve porque lo vas a llevar o lo sigues llevando a tu presente. El presente es pues lo que haces un poco en el día, ¿no? Sí. Y el futuro es hoy. Claro. Porque no puedes, hablando de esto que dices ahorita, no puedes esperar que el futuro sea mañana y empiezo a pensar mañana en el futuro y mañana porque hoy no puedo porque tengo el presente. Sí. Sino como, justo lo que dices, esta visión de hacia dónde vas, cuál es tu destino, tiene que ser clara para el líder. Claro. ¿No? Y no importa a lo mejor si tienes el camino trazado ya, pero el camino lo vas a hacer. Y le sumaría otro ingrediente que también yo estoy convencido que es una fórmula de liderazgo que he encontrado en la capitalización de toda esta odisea que hemos emprendido, que es el reconocer que las limitaciones son personales y no van a influir tus limitaciones en mi visión, en mi proyecto. ¿Sí me explico? Y mucha gente sí se detiene con las limitaciones de los otros, las hacen propias. Y hay regalos que no se aceptan, ¿eh? Hay que saber rechazar. ¿Cómo ¿sí? qué? Una recomendación. ¿Sí me explico? Es un regalo que te hago y tú sabes y te lo haces propio. O una agresión que te dé, ¿no? Tú sabes y la aceptas. Pero si te enganchas, ya me la compraste, ¿no? Sí. Entonces es eso, el entender que a veces esas opiniones malintencionadas no tienen que ver con el proyecto, tienen que ver con las limitaciones de esas personas, ¿no? Y no vamos a moldear el proyecto por eso que sabemos que está limitado. Gente que le da miedo, no te arriesgues, no, pero ¿por qué lo haces? Y si hay algo que creo que me define es pues esa locura de arriesgarme a hacer cosas. Y hay otra anécdota que quiero compartirte. Me acuerdo que al inicio del proyecto, en uno de los discursos que por ahí nos invitaron a dar sobre el proyecto, se me ocurrió decir que la idea venía de un loco. Porque los locos arriesgan todo. Ellos nada pierden. Entonces yo decía, yo soy un loquito que avienta ideas y al cabo no hay nada que perder. Y después de mí entra un consejero y da el siguiente mensaje. Y dice, ahorita que escuchaba a este muchacho que se clasificó como loco, yo no estoy tan de acuerdo.
Yo creo que más que un loco es un soñador. Entonces, bueno, hoy sí puedo capitalizar el que me considero un soñador medio loco. Que la gente cree y convencido en esto que la gente dice ¿por qué? Siempre. Y yo sueño con cosas que nunca fueron y digo ¿por qué no? Vamos a darle, ¿no? Entonces no me da miedo, pero muchas de las cosas que me he arriesgado he encontrado el soporte en la misma gente, en las mismas personas que nos apoyan y me dan tranquilidad. No estamos haciendo disparates. Entonces, la verdad, muy confiado, muy contento y pues convencido que tenemos que ir trabajando porque si nos duele, nos toca. Y yo creo que eso lo muestras, ¿no? O sea, porque yo creo que a lo largo de tu vida ahorita dijiste desde el inicio, yo no hago nada que no quiera hacer. Sí. Y también es con miedo o sin miedo, te impulsa el sueño, la locura, como quieras llamarlo. Pero eso hace también que todo este camino que has recorrido y en el momento en que, esperemos sea en 200 años, ya no estés aquí, vas a irte tranquilo. Yo siempre lo he dicho, si hoy es mi último día, yo voy con la satisfacción del deber cumplido, porque se han generado cambios muy positivos, muy gratificantes, como te digo, y yo no te puedo hablar de impactos económicos cuantificables, no tenemos ningún índice de productividad o de crecimiento económico, pero nos ha tocado vivirlo y palparlo. Y eso nos mueve, ¿sí? Nos mueve mucho. Entonces, pues sí, nos motiva a seguir trabajando y con esa satisfacción diario. Yo te decía, he aprendido que se tiene que agradecer mucho y agradezco a la vida cada día. Y en alguna ocasión también se lo decía a mi hija, yo no sé si he sido buen padre, pero siempre lo intento, o sea, trato de serlo. Pero ya le tocará a ella juzgar, pero lo mismo con lo que estamos haciendo. Yo no sé si estamos bien o mal, ya lo juzgará el tiempo, ¿no? La historia es la que pone las cosas en su lugar. Porque en lo que vamos viviendo nos lleva tan rápido que no dimensionamos. Nada menos ayer comía con un amigo que tenía 10 años que no veía y que le tocó ver nacer al instituto. Y me decía, Ángel, te veo en redes. Y bueno, y yo decía, pues sí, o sea, sí, ¿qué te digo? No te voy a desmentir, pero o sea, él hablaba de un tema económico incluso, o sea, casi me veía muy alto. Y yo, no, soy el mismo con lo mismo, pero está bien, no voy a... te voy a dejar que sigas pensando, pero no, porque lo vas viviendo. Yo no veo a veces lo que la distancia te permite, ¿no? Y eso es algo súper importante. Si quieres dimensionar algo, hay que tomar distancia. ¿Qué entonces es para ti el verdadero legado? Y creo que eso es bien interesante. El legado es tener claro un proyecto, algo que queremos que permanezca en el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es legar, el saber que hay algo que se ha construido que vale la pena y que existe alguien que lo va a recibir con cariño, con amor para darle continuidad. ¿Hay alguna, llamémosle, barrera interna, vamos a decir, que hayas tenido que superar para hacer este camino? O sea, como todo en la vida, hay paradigmas. Estoy convencido, Marce, que desde el vehículo con el que decidí montar el instituto, ¿sí? Es una asociación civil. Y creo que desde ahí ha sido el romper un paradigma, porque creemos que las asociaciones civiles son obra y concepción del Espíritu Santo. Y no, hay gestión en todas, ¿eh? Claro. En todas hay una gestión, hay inversión, hay temas económicos de estructura y sueldos que pagar, hay muchas cosas y lo que vemos a veces es nada más el beneficio. Es que ahí vamos y nos van a dar la atención, pero no es gratis. A ti te sale gratis, pero cuesta. Claro. Y no entienden de dónde viene el recurso. Nadie está dispuesto a ir a donarte. O sea, hay muy poca gente. El instituto no lo espera, pero
no por ser una AC, todo el mundo tiene derecho a querer meter la mano, a querer beneficiarse. Entonces, como que eso no se entiende. Por eso, incluso como instituto, estamos trabajando en ya empezar a proponer en México las empresas sociales, en donde vamos por una causa, pero con un dividendo, un beneficio. Y hoy no se entiende eso. Entonces, ese fue un gran obstáculo. ¿Cómo una AC donde Ángel hace y deshace? ¿Cómo? Como un instituto. ¿Sí me explico? Entonces, desde esos paradigmas, el estar casado a una persona, es decir, el ligado. Es que es el instituto de Ángel. ¿Sí me explico? O sea, desde ahí. Lo ven como un juguete. Sí. Es más, yo te lo voy a decir, otro obstáculo fue el que yo mismo lo llegué a ver como un juguete. Yo sí llegué a decir, es que este es mi hobby. Porque yo no gano de ahí. Yo gano de mis proyectos, de la consultoría, de la agencia. O sea, no gano de ahí. Entonces, un día un director del instituto me dijo, oye, pues qué triste trabajar para un hobby, ¿no? Y se sumó, cuando se los compartí en el consejo, dijo un consejero, exacto, no le tienes respeto al proyecto, porque lo haces codependiente. Lo estás haciendo codependiente. ¿Sí? Depende de ti. Entonces, respétalo. Déjalo. Déjalo que sus ejecutivos tengan hambre. Se las resuelves. En cuanto lloran, les avientas. ¿No? Que le den vida, que le den fuerza. Entonces, es otro de los paradigmas que voy a romper, ¿no? De esos obstáculos donde yo mismo le quise poner el pie, ¿no? La humanidad. Sí. ¿No? Tal cual. Y fíjate que regresando, que es otro de los retos que ya le estamos poniendo mucho orden, es que cuando me dicen, oye, ¿y qué toda la profesionalización y la institucionalización del instituto y todo eso? ¿Por qué no está tan formal, no? Desde la estructura. Y es algo que, te digo, pocas gentes entienden. El que los proyectos se van moldeando conforme fluye el recurso, entonces integramos a los especialistas, mientras nos toca hacer todo a todos y no nos detenemos a documentar. Entonces vamos un poquito a prueba y error. En algún momento hay que hacerlo. Estamos en esa etapa, pero hay quien llega y critica. Entonces me dicen, ¿y por qué si tú te dedicas a esto? Digo, porque acá no pagan. Claro. Todavía aparte voy a hacer gratis. No sé qué. No, es cierto. Entonces, no, es broma, pero sí tiene mucho que ver eso, en el que estamos tan distraídos haciendo contención acá que también esto necesita. Entonces ahorita ya estamos, incluso a mi propio equipo de la firma lo estoy asignando a ponerle orden y a poner los moñitos, que en algún momento hay que hacerlo, pero que no nos los piden. Que es algo por convicción, lo estamos haciendo. Pero al no tener recursos gubernamentales, es un proyecto totalmente privado en el que no tenemos ningún compromiso de comprobar apoyos o subversiones, nada. Patrocinios están muy claros, qué beneficios tienen, qué visibilidad se da a las empresas. Entonces, no hay subsidios. Por lo tanto, nos da mucha tranquilidad que es un proyecto que va creando vida propia y no depende de las limitaciones que pueda tener un gobierno. Es ¿Sí? que has encontrado, digamos, la mezcla perfecta o has ido haciendo una mezcla dependiendo de la necesidad entre esta parte estructural que se requiere para avanzar, pero también esta agilidad, ¿no? Sí. Esta flexibilidad en cuanto a poder, si tienes una estructura fija, eso te requiere recursos que hoy no generas o el mismo instituto no genera. Y te quiero compartir el último tema que ha representado un paradigma que ha costado mucho romper y creo que muchos años fue un obstáculo. El que nuestra esencia se permea en los proyectos. Entonces, yo soy una persona que me considero muy perseverante. Diario, o sea, es como cuchillito de palo, decimos, ¿no? O la mosquita que está queriendo pasar por el espejo y está golpeteando, ¿no? Casi va a terminar sin cerebro, pero quiere pasar. Muchos años trabajamos así. Entonces, con ese ADN de la perseverancia, con un ejercicio personal que empecé a hacer hace unos años, que me convertí en yogi. Y no precisamente porque tenga una mega flexibilidad
o elasticidad para hacer los ejercicios, sino porque dicen que las personas lo intentan y como no lo logran, se paran. Y un yogi lo intenta y lo intenta y lo intenta hasta que no lo logra. Entonces, por eso me considero yogi, no por la práctica de la yoga. Pero ahí me di cuenta que la perseverancia no es suficiente y que tenía que borrar eso de mis valores y de mi manera en cómo ejerzo mi liderazgo. Tiene que sustituirse por la determinación. Es diferente. ¿Sí? Porque no es abrir a las 7 de la mañana e irme a las 12 de la noche, sino llegar a la venta, buscarla, o sea, el resultado. Esa es la determinación. Y ahí en la yoga me di cuenta, porque yo me levantaba a las 6 de la mañana, salía a las 7:30 y sin lograrlo. Claro. Y cuando la instructora me dijo, a ver, aquí no vienes a perseverar, vas a lograrlo, vas a probar tu determinación. Y cambió el chip. Totalmente, y lo logré. Subí el piano. Pero eso hizo que me viera. ¿Sí me explico? Porque no me veía. No podía concentrarme en el espejo para lograr el equilibrio. Entonces le busqué y ve el espejo y ve el espejo. Me vi y dije, nadie más, ahora sí. Vamos por los resultados. ¿Sí me explico? Ya me vi. Entonces, eso es. El observarte, ¿no? Sí. Qué fundamental es observar. Totalmente. ¿Qué ofrece el instituto para quienes no lo conocen, Ángel? Porque habrá mucha gente, yo sé que lo conocen, pero habrá otros que no. Tal cual formación. Tú lo sabes. Si queremos un cambio radical y perenne en la sociedad, es la educación. Es lo mismo en las empresas. Si queremos continuidad, profesionalismo, institucionalización, es formación. Tenemos que entender, porque no te imaginas un empresario que no sepa ni quiera saber, pero quiera. Institucionalidad y legal. No, necesita entender. Necesita prepararse un poquito. No son programas invasivos. Son lógicos. Da estructura a la gente para que sepa controlar, sepa acompañar a sus ejecutivos. No ejecutar. Eso es diferente. Vamos a la universidad si queremos ser un buen mercadólogo. Pero sí necesitamos saber, y eso hace el instituto, saber qué le tienes que pedir al mercadólogo. ¿Sí me explico? Ya la rodilla raspada es de él, pero el qué quieres sí es tuyo. ¿Sí? Entonces, los enseñamos a estar a este nivel estratégico que es el consejo, no operativo. La operación no la va a formar las universidades o hay otros institutos especializados para ejecutivos. Nosotros formamos empresarios y emprendedores y sucesores. Y su equipo directivo que necesita estar a la altura de la gente que los va a gobernar. Que los da. Entonces, es de alto nivel, pero no los enseñamos a operar. Entonces, bajo ese tenor, resultan programas de formación muy, muy lógicos, los temas, ¿no? Entendidos para todos, porque es interesante. Se acerca muchísimos profesionistas a querer entender los servicios porque quieren ofrecerlos, ¿no? Terminan dimensionando que tienen que trabajar esa metodología en sus propios proyectos profesionales, en sus firmas, en sus despachos, ¿sí me explico? Porque de ahí viven sus familias. Y es lo mismo, nomás no nos reconocemos empresarios. Somos contadores, somos mercadólogos, independientes, pero jamás empresarios, ¿eh? Y tenemos 15 personas alrededor que dependen de nosotros y no nos vemos. Pero a la hora que nos pase algo, ahí sí se acaba el sustento. Ay, nanita. Se acaba el sustento. Entonces, es bien interesante también ese efecto que se provoca, ¿no? Porque yo veía, nada menos ayer, en un programa que inició, los que iban a buscar el servicio para ofrecer, terminaban comprándolo, ¿no? Claro. Terminaban, preguntando cómo lo tenían que adaptar en sus propios proyectos. Es que es interesante cómo tienes que integrar para poder. Entonces, el instituto forma y son programas que tenemos de formación muy, muy formales y estructurados a nivel una institución educativa con un cierto rigor académico, con horas pero hay otros que son encuentros, summit, que pretenden llegar a más gente para empezar a generar cultura.
Tenemos, por ejemplo, próximamente un evento con Viva, con la Bolsa Institucional de Valores, donde vamos a ver tendencias en materia de uno corporativo. Pero en julio tenemos otro evento con la Bolsa Mexicana de Valores, donde vamos a hablar de todos los temas de control que necesitamos desarrollar en las empresas. Y en noviembre tenemos nuestro congreso, donde el objetivo es concentrar a todos y tengan un espacio de vinculación. Y va a ser en Hermosillo, con un grupo empresarial muy fuerte en Hermosillo, uno de los más importantes. Y eso también es bien gratificante, cómo se va sumando gente. Y una asociación con la que estamos haciendo este evento en Hermosillo trae la vinculación con el estado de Arizona. Entonces también ya vamos a consolidarnos en el sur de Estados Unidos. Muy contento. Muy bonito. Sí, pero es formación, es acompañamiento. Y vinculación, porque las comisiones no las mencionaste, pero... No, el benchmarking, que son espacios gratuitos donde compartimos a través de plataformas como Zoom. Y ahí son gratuitas, son masivas. Entonces, son temas que vamos poniendo sobre la mesa para compartir. Invitamos gente que comparta. Bien padre, porque hay mucha gente dispuesta a compartir. No tanta dispuesta a dejarse acompañar. Ahí estamos generando cultura, pero chambeando. Poco a poquito. Y sí, muy, muy contento porque creo que es la manera de generar el cambio. Y obviamente la revista, que es un mecanismo de difusión, es el medio de difusión oficial del instituto, que es gratuita y que circula en las empresas. Y ahí damos también a conocer los temas. Obviamente mucho más limitado porque se tiene que limitar a un rigor editorial, pero que por todos lados estamos generando cultura. Otro tema y que ya es lógico, genera el acompañamiento, pero vemos varias firmas, ¿no?, que estamos ahí compartiendo y el participante decide si quiere, necesita acompañarse o se puede autogestionar. Pero ya es decisión y con quién, porque para todos estos temas necesita haber mucha empatía con quien los acompaña. Entonces, ese es el instituto. Trabajar en generar cultura, y lo hacemos a través de la formación. No le vemos otro camino. Y sí es importante mencionarte, cuando se gesta el instituto, que dejó muy claro una persona que nos ayudó, Alejandra González Luna, que la adoro a esa señora, porque logró aterrizar muy bien y lo graficó la razón de ser del instituto. Y nos dijo, la gente que se acerca al instituto, en primera instancia viene por formación. Sí quiere formarse. Pero el segundo motivo es que quiere compartir. Quiere networking. Sí, necesita pares, necesita unir esfuerzos. No se puede solo. Ya los llaneros solitarios no existen, decía. Entonces busca networking. Necesita compartir. Y el tercero y más importante, son agentes de cambio. Quieren cambios en sus organizaciones, en su persona. Y nos hizo el gráfico donde muestra a ese personaje que busca estos tres objetivos, pero genera cambios en su persona, en la sociedad, en el mundo, ¿no? Y todo va en armonía. Entonces la adoro porque logró captar muy padre la esencia y nos la plasmó. El impacto. Sí, ¿no? Y se ve claramente cuando tú ves el gráfico qué buscamos. Y sí, pudiera ser arrogante, pero yo lo veo en las pequeñas contribuciones, que hay cambios significativos en las personas, en el entorno, en la sociedad. Y como eso, en la empresa, en su familia y en esta comunidad empresarial. En todo el sistema, digamos. En todo el sistema empresarial. ¿Qué sigue para el instituto, pero qué sigue también para Ángel? Para el instituto está muy claro, ya inició la etapa de capitalización, es decir, ya trabaja con recursos propios, ya no necesita Ángel ni subsidios y ya dio ese primer paso después de 15 años. Y el que también inició es la internacionalización. Ya vamos a tener en estos días nuestro primer evento en coordinación con 8 países, organizado por el instituto. Entonces, padrísimo. sí. Y déjame decirte, todo está planeado. Porque también es algo que capitalizamos. O sea, así un poquito en paréntesis, es algo que hemos capitalizado. Todo tiene que ser planeado. ¿Sí? Entonces, bueno,
no estaba en el radar, entra esta persona a buscar esas vinculaciones internacionales para el posicionamiento y en el Inter sale el primer congreso en mes y medio. Y lo acabamos de anunciar y conceptualizar hace una semana. Entonces va a ser en tiempo récord. Pero ya tenemos plataforma. Entonces ya la tecnología nos tiene unidos. No necesitamos una sede, trasladar gente en avión. No, es nomás subirla. Sí, subirla y compartir el espacio. Y nos vamos a aventar a hacer el primer encuentro ya internacional del instituto, donde vincula a España y toda Latinoamérica y Caribe. Ay, muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, y es lo que sigue la internacionalización. Traemos una limitante por marca, es Instituto Mexicano de Mejores Prácticas. Para toda Latinoamérica y Caribe somos referencia, entonces no crea conflicto. En España un poquito, pero poco a poco nos hemos ido ganando. Pero lo vas a quitar esa barrera, estoy segura. Y el reto es mantener, porque nos han dicho quiten lo que sea Instituto de Mejores Prácticas. No, así nació, así está y ¿por qué no? Exacto. Que se mantenga el mexicano, también podemos. ¿Por qué no? Claro. Sí, porque si está el americano y está, ¿por qué no? Pues sí, claro, ¿por qué no? Entonces, bueno. Y además porque nos da mucho orgullo que sea mexicano. Entonces, no, se va a mantener. E incluso el propio chavo que contratamos decía, es que no, sí. O sea, tiene que salir. La marca principal es el Instituto Mexicano o no está coordinando el instituto. Claro. No existe el Best Practice Institute, ¿no? Porque es interesante, como compite con el British Petroleum Institute, el BPI, pues no existe, o sea, no se puede registrar ni nada de ese rollo, no podemos hacer uso. Entonces yo le decía, no, es el Instituto Mexicano. Es el que lo está organizando y el que puede desde México generar un cambio, ¿no? Y que el cataclismo empiece por nosotros. Porque aparte ese es nuestro eslogan. El cambio inicia adentro. Primero tú y luego el que está a un lado. Si logramos eso, ya, ahí está la transformación. Ya. Entonces, el instituto tiene que asumir. ¿Qué sigue para Ángel? Te lo pregunto porque también es en qué momento Ángel no necesariamente va a soltar al instituto, pero va a empezar a hacer ese proceso de sucesión. Ya inició. Incluso, sí, ya tenemos todo el equipo directivo está tercerizado. En ese proceso fue también súper gratificante encontrar familia que quería, pero no tiene propiedad. Pero las ganas y el amor por el proyecto y la visión, entonces se sumaron a ayudarnos a tomar ciertas posiciones, la dirección general y todo ese tema, pero trae toda la libertad. Y está mi hija ya también tomando el control. Y el futuro para Ángel sí es a corto plazo, dentro de un plan de vida, ¿no? Porque el corto plazo es 1 año, pero no, sí veo que por lo menos 2 años más y tiene que desaparecer literalmente del radar. Sí me veo viviendo en otro país, viviendo cosas que he dejado de hacer por estar metido en el trabajo, porque pues soy una persona que no viene subsidiada con un patrimonio. Se ha construido con mucho esfuerzo pero con muchos valores. Con mucho agradecimiento también hacia mis padres. Hay una anécdota que digo que ha hecho inquebrantable el proyecto. Mi madre, en su lecho de muerte, firmó la hipoteca de su casa para el crédito del instituto. Entonces me lo sentenció a que nadie puede con eso. ¿Sí me explico? Me lo blindó. Claro. Porque unas semanas antes de fallecer, firmó la hipoteca. La confianza total. Sí, imagínate qué responsabilidad. Y también de mis hermanos, ¿no? Pero por eso también hay mucho agradecimiento. Pero sí siento que eso hizo que porque ahí está. Ahí está la determinación. Ahí está. No, y ahí está también esa bendición, ¿no? Que tenemos los proyectos dándole honor a quien los gesta, porque era un proyecto, como te dije, que necesitaba recursos.
El Espíritu Santo jamás se nos apareció a dar dinero. A protegernos sí, pero a dar dinero no. Entonces le teníamos que buscar. Uh-huh. Y ese fue un mecanismo, ¿no? En el que le dio oxígeno y permitió que siguiera el proyecto por un tiempo. Y a veces eso es lo que necesitamos, el impulso como emprendedores para que la maquinaria funcione, ¿no? Y ahí está, ahí se lo dio. Sin necesidad que me lo regalara, pero creo que se aprecia más. Sí, claro, es la confianza total y también, como dices, de tu familia alrededor que estuvo, permitió. Que permitió y que apoyó. Y eso es claro que la determinación, la persistencia y lo que quieras llamarle la pasión está en llamémosle bendecida de alguna manera. Sí. ¿No? Qué bonito. Gracias. Gracias. Y también creo yo que esta frase tan común de ¿valió la pena eso? Está siendo muy evidente, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo la verdad te lo digo y ya te lo dije hace un momento y te lo reitero. Yo sí te puedo decir que puedo morir al rato feliz porque siento que algo hice. ¿Sí me explico? Y sí veo que va a ser un proyecto que a lo mejor con el tiempo va a ser mucho más valorado. Hoy ya lo veo, ¿eh? Sí nos apapacha mucha gente y no me agradece y cosas que es muy bonito, pero que es raro, ¿no? Sientes un poco raro, pero que sí estoy seguro que en algún momento, como todo en la vida, ¿no? Ah, qué bueno era. Sí. Y ahora sí le van a apostar y van a dejar de ver tanto a Ángel y más al proyecto. Porque, como me decía el consejero, es justo por el propio proyecto a tener luz propia. ¿Sí? Que tenga su propia vida y sí. que y soltarla, como lo estamos haciendo para las empresas, ¿no? Exacto. Que caminen solitas. Exacto. Y cuando eso sucede, lo decimos en un mensaje de sucesión que te platicaba hace un rato, llega la prosperidad. ¿Sí me explico? Porque eso genera abundancia. Si no, está limitada, ¿no? Está contenida. Entonces, no, que se vaya. A seguir fluyendo. Sí. Y espero que las nuevas generaciones se lo apropien y continúen el legado, ¿no? Nah, seguro sí. Sí. Seguro porque lo han vivido. No, yo lo veo. Que traen mucho más visión, más ímpetu que nosotros. Y eso, como te decía un rato, se agradece. Ángel, si hubiera un símbolo que represente todo este camino que nos has platicado el día de hoy, que te agradezco muchísimo porque es... No. Más allá de interesante, es tu vida. Sí. ¿No? Es tu vida puesta en un proyecto. Entonces, ¿cuál sería ese símbolo? Mira, hay dos, pues, símbolos o que siempre me recuerdan. Y tiene que ver, por ejemplo, con el Principito. Colecciono Principitos y es mi novela favorita y tengo un cuadro que en cuanto despierto está el tamaño del mundo, o sea, es enorme. Y está el Principito viendo el amanecer. Y eso para mí es lo que representa, ¿no? El diario, o sea, así es el pasaje de ese cuadro es que el Principito le dice al zorro, al amigo, que a veces se siente triste y como su planeta es muy chiquito, pues ve varias veces el amanecer. Y le comparte que una vez vio 47 veces el amanecer. Y le pregunta el zorro, ¿y ese día estabas muy triste? Y él ya no contestó. Entonces, ahí está el amanecer y pues esa esperanza, ¿no? Que viene el nuevo. Entonces, es el Principito, con todo lo que implica, porque te reta al niño interior a que cuestiones todo, a que reconozcas el amor, que es la rosita, la amistad, que es el zorro, y todo esto que vas capitalizando en la vida, ¿no? Entonces es el Principito y eso me recuerda el que no hay que dejar de ser niños. Y la otra es, fíjate, el elefante, me encanta ese símbolo, ese ícono, porque creo que todo mundo somos grandes, trabajamos por la sabiduría, por la familia, son muy familiares, por eso vemos siempre a la elefanta y el elefantito, ¿no? Y viven en manada. Y me encanta eso, pero son grandes, hay grandeza. La comunidad. No pasan desapercibido la comunidad.
que necesitamos. Y creo que ahí están los símbolos. Y también colecciono elefantes por si algún día me quiere regalar uno. Ah, bueno, también van Principitos de elefantes vas a ver por todos lados. Vamos a poner aquí tu dirección y personal para que te manden. Me hagan llegar. No, sí, claro que sí. Claro que sí. Pues serán bien recibidos porque sí, me encantan. Y tengo de todos los tamaños y bueno. Y este podcast se llama 1810 ideas para liderazgo. Y aquí nos has platicado muchas cosas, Ángel. Pero ¿cuál sería esa idea o esa sugerencia que le dirías a todos los empresarios y a todas las personas? En realidad no necesariamente que tengan que ser empresarios o emprendedores, pero que sí tienen una posición de liderazgo que les pudiera servir, que para ti sigue siendo válida. Mira, resumiendo, porque creo que de todas hablamos, pero te las quiero puntualizar y sí es comprometerse con sus ideales, con sus objetivos. Sí, tener muy claro hacia dónde quieren y planear. O sea, el planear te permite levantar la vista y ver a dónde y de qué tamaño. Entonces, o sea, siempre, y eso contagia, porque ¿quién no quiere estar en un lugar más grande, más bonito? Entonces, ejerces un liderazgo natural. Otro es sí ser muy determinados, no perseverantes, o sea, enfocarse y lograr, no es levantarse, sino el objetivo, lo que estás buscando. El otro, creo que es muy importante, sí, como te decía, de repente no hacer tanto caso y irte más por lo que quieres, por lo que sientes, lo que el corazón te dicte, ¿no? Y ahí está la respuesta, no en la gente, porque la gente, como te puntualizaba, muchas veces te puede transmitir sus limitaciones, sus miedos. Y lo peor es que uno se los compra. Entonces, no todo. Sí saber discriminar qué sí necesito y qué no es el momento y no se recibe, ¿no? No pasa nada, los regalos pueden regresarse, ¿sí? No necesariamente te tienes que quedar con ellos. Entonces, pues eso yo creo que son mis convicciones y creo que si se ha ejercido liderazgo con el proyecto, esos son los ADNs. Y el capitalizar, creo que también te lo puntualicé mucho, el convertirnos en personas y proyectos antifrágiles, no resilientes. Porque la resiliencia no trae capitalización. Nos levantamos nada más. Pero es diferente a levantarse renovado. ¿Sí? Entonces, creo que son esos las recomendaciones que yo diría que hay que trabajar y asegurar que estén. Porque si hay algo de éxito, ahí están. Como esa fue la formulita. Ángel, pues yo te agradezco de verdad muchísimo el que nos estés acompañando. Para mí ha sido un placer escucharte de viva voz esta plática, de conocerte realmente un poquito más y ver no solamente al empresario, al emprendedor, al líder, sino a este ser humano que pone su vida y su pasión en lo que hace. Y la verdad es que es muy gratificante el conocer gente como tú. Muchas gracias, Marce. No, al contrario. Gracias por la oportunidad y pues bueno, a seguir trabajando duro, ¿no? Exactamente. Que eso nos toca, en lo que nos duele. Entonces, con toda la pasión. Eso. Gracias. Muchas gracias. Y si el cambio entonces empieza desde adentro, ¿cuándo empiezas a hacer ese cambio tú mismo, en tu empresa, en ti? Yo creo que ya ahorita vas tarde. Y aquí hay un ejemplo de cómo puedes tomar caminos para poder lograrlo. Te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy en este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.